bendiga. ¿Cuántos tienen un Dios increíble? Levanten sus manos, por favor, dígale, tú eres increíble. Tú eres increíble, poderoso, grande, maravilloso. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa mañana. Bendito sea el Señor. Puede tomar asiento. Qué alegría que estemos todos juntos el día de hoy y podamos alabar el nombre del Señor. Amén. Sabe que acabamos de cantar, tú eres increíble, poderoso. Cuando cantamos lo poderoso que es el Señor, nos recuerda ese gran sacrificio que Él hizo. Amén. En esta mañana quisiera que compartiéramos una palabra del Señor que pueda edificar nuestra vida, que pueda darnos esas fuerzas que necesitamos, podamos meditar en ella y que podamos ponerla en práctica. Estamos en esta serie Jesús, Rey por siempre. Y Jesús sigue siendo Rey aunque no sea Rey de nuestra vida. Pero Él sigue siendo el Rey, sigue siendo el Señor. Y yo sé que Dios está hablando en nuestra vida. ¿Cuánto Dios le ha hablado en esta semana? Bendito sea el Señor. Qué bueno que Dios esté hablando. Su palabra sigue vigente hasta el día de hoy. Vamos a compartir una enseñanza en esta hora acerca de Jesucristo. Conocimos a Jesucristo el constructor, Jesucristo el ser humano. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de Jesucristo el servidor, y hoy vamos a aprender a conocer más a Jesús el buen pastor. Creo que Jesús es el pastor de pastores. Amén. Quiero que pueda abrir sus notas o su Biblia ahí en San Juan capítulo 10 versículo 1. ¿Lo tiene, por favor? Leemos la palabra del Señor todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Le damos la bienvenida a cada uno de los que nos acompañan en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 10 versículo 1, dice así la escritura: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Verso 7 dice: volvió pues Jesús a decirles, escuche esto por favor, volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Repita conmigo el verso 11, por favor. Dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y qué dice ahí? Y las mías me conocen. Jesucristo mismo lo dijo, dice: yo soy el buen pastor. Él no dijo: yo soy como un pastor. Quiero que nosotros podamos encontrarle sentido a la escritura. Como Jesús lo dice una y otra vez en este capítulo 10. Lo hemos leído anteriormente, pero siempre en la palabra del Señor encontramos riquezas en conocimiento y cómo Dios habla de una manera directa. Él dice: yo soy el buen pastor. Y lo dice varias veces: yo soy la puerta, y el que entra por mi puerta, entra por mí. Dice la escritura, dice que va a ser salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Pero algo bien importante que dice en ese versículo, que hay pastores y hay ovejas. ¿Cuántos de los que estamos aquí son ovejas? Amén. Levante su mano. Amén. Él es mi pastor. Amén. Y si Jesús es mi pastor, yo soy su oveja. Lo bueno de este evangelio es que el Señor no necesita intermediarios. Él es el pastor, Él es el buen pastor. Y todos los que estamos aquí, si Él es su pastor, usted es su oveja. Dice la escritura en ese capítulo que leíamos, dice: y habían unos que no eran pastores, que eran ladrones y salteadores,
pero dice que las ovejas lo escucharon, pero no los conocieron. Los que son ovejas del Señor, si Jesús es el buen pastor y usted es oveja del Señor, usted reconoce la voz del pastor de pastores. Amén. Quiero que usted y yo podamos aprender acerca de lo que es Jesucristo, el buen pastor. Él es el que da la vida. Él es el que nos levanta. Él es el que nos cuida, nos guarda y nos protege. Por eso es bien importante que lo podamos entender en esta mañana, que es el Rey de Reyes. Se puede imaginar el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene el trono, él tiene el poder, la gloria, la majestad. Se puede imaginar usted ese rey en un campo cuidando ovejas. Quiero que nosotros veamos lo que leemos. Escuche esto, no que escuchemos lo que leemos, sino que veamos, que visualicemos lo que estamos leyendo. Es fácil imaginar a Jesucristo en ese trono de gloria. ¿Usted se lo ha imaginado a Jesús en un reino terrenal? ¿En qué posición está Jesús en un trono, en un gran palacio donde hay muchos que le sirven? ¿Sí o no? ¿Cuántos se han imaginado a Jesucristo así en el trono de gloria en los cielos? Amén, ¿verdad que sí? Pero qué difícil se nos es imaginar a ese rey con toda esa opulencia que le merece, estar en el campo, estar ahí, hermano, cuidando ovejas. Y usted sabe que el pastor lo que menos tiene es cuidado de mantenerse limpio, ¿verdad? Tiene que estar ahí agarrando esas ovejas, y si no se dejan bañar, o no sé si se bañan, o si no se dejan cuidar, y se puede imaginar ahí, ¿verdad? Bueno, igual usted cuando tiene su mascota y no quiere bañarse, bueno, igualito, ¿verdad? Ese es Jesucristo, el buen pastor. Y es bien importante que usted y yo podamos entender esto, que si hay un buen pastor, como dice la Escritura, también hay un mal pastor. O sea, por eso lo interesante de esto, que usted y yo podamos entender que yo soy oveja y que Él es mi pastor. Amén. Si yo escucho la voz de mi pastor, quiere decir que yo soy oveja. Y eso es lo que define el ser oveja del Señor y que Él sea un buen pastor. Dice Salmos capítulo 100, versículo 3. Mire lo que dice ahí en sus notas o en la Biblia. Dice Salmos capítulo 100, versículo 3, dice: reconocer que Jehová es Dios. Escuche esto: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero si usted se va más arriba de lo que dice Salmos capítulo 100, dice así la Escritura en el verso 1: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Mire, ahí dice no algunos, no dice esta iglesia, no dice la iglesia vecina o la iglesia de Estados Unidos, dice toda la iglesia y incluye todos los habitantes de la tierra. Dice Salmos 100, verso 1, dice: venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Es bien importante. Cuando hablamos acerca de ser oveja y Él mi pastor, y ahí lo caracteriza en ese verso 3, dice: yo soy oveja de su prado. ¿Saben lo importante que es cuando venimos nosotros a este lugar en específico? Puede ser ese prado del Señor donde aquí hay un grupo de ovejas. Pero lo importante es venir juntos, poder alabarle y adorar su nombre, estar en este lugar. Si nosotros a veces no podemos llegar, es muy difícil poder conectarnos con el Señor. Eso es lo importante de poder venir y congregarnos, porque de esa manera nosotros adoramos juntos y estamos juntos como ovejas, dándole la gloria y la honra al Señor. Yo sé que muchos pueden ver esta grabación, quizás mañana, quizás en la semana, y es bueno, no le digo que no lo vea, pero si puede venir, venga, para que podamos gozarnos. Usted no sabe lo que puede hacer la adoración de un pueblo hacia Dios cuando estamos juntos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor, amén. Dios nos hizo para que le adoraran. Y eso es lo importante de esto. Él es el pastor. Y quiero que aprendamos que si Jesús es el buen pastor, allí puede escribir allá en sus notas, por favor. Jesús, el buen pastor, ¿sabe qué hace este pastor? Provee. ¿Sabe? Él da la provisión.
Y hoy vamos a aprender acerca de lo que es este buen pastor. No simplemente decir Él es mi pastor, sino Él es mi proveedor. Y ahí hay varias cosas que vamos a aprender. Yo sé que usted ha leído Salmos capítulo 23. ¿Cuántos se saben Salmos capítulo 23? Creo que es uno de los salmos que mucho hemos leído en nuestra vida como cristianos. Quizás algunos se lo saben de memoria, ¿sí o no? Pero vamos a entender, a meternos lo que dice Salmos 23, porque el título de ese Salmo 23 es Jesús el buen pastor. Dice ahí en versículo 1, Salmos 23:1, dice así: Jehová es mi pastor. Todos juntos, por favor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahí, por favor. Vea lo que dice Salmos David, diciendo: Jehová es mi pastor. Y no lo estaba diciendo en un momento fácil, lo estaba diciendo quizás en un momento difícil. Jesucristo es el Rey de gloria, el Rey por siempre, que es mi pastor y yo soy su oveja. Me está diciendo: yo soy tu proveedor. Por eso Él dice: Jehová es mi pastor. ¿Qué dice ahí luego? Nada me faltará. Ahora quiero que pueda entender. No, algunas cosas te faltarán. La escritura es bien clara, dice: nada me faltará. Pero muchas veces nosotros pensamos que nos puede hacer falta algo que quiero y no que necesito. Hay que distinguir. Cuando Él es mi buen pastor y es mi proveedor, Él provee lo que yo necesito. Hay una diferencia en lo que yo necesito y en lo que yo quiero. ¿Está entendiendo? Cuando Él dice ahí: nada me faltará, está hablando de las cosas que necesita y no de las cosas que quiere. Y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él provee lo que necesito. ¿Y sabe qué es lo importante de esto? Para hacer a Jesús mi pastor y que Él sea mi proveedor. Y todo esto está basado en creer de que Él es mi proveedor, en creerle a Él. Y creer está basado en la fe. Quiero que pueda entender esto. El hacer a Jesús mi pastor, porque Él es mi pastor. A Él es que yo acudo. En el momento difícil, a Él es que a Él voy. A Él le digo: Señor, tú ya sabes de qué cosas tengo necesidad. Así dice la escritura, Él ya la sabe. Antes de que nosotros le podamos pedir, Él la sabe. Pero si Él es mi pastor, tengo que acudir a mi pastor para decirle la necesidad que estoy pasando. Y eso está basado en la fe. Y escuche esto. Y la fe tiene que ser evidente en la vida de un creyente. La fe no simplemente es decirlo o pensarlo que tengo fe. Es algo que tiene que ser evidente. Es una manera de vivir. Las ovejas, usted sabe que el pastor cuida esas ovejas, y algunas ovejas no se portan como muy buenas ovejas. Usted sabía eso, ¿verdad? Pero siguen siendo ovejas. Hay algunas ovejas, no sé si usted alguna vez observó cómo se comportan las ovejas. Normalmente las ovejas están así, ahí en un espacio determinado. Pero hay algunas, así como los hijos de uno, ¿verdad? Que usted los lleva a un lugar y usted le dice: aquí nomás estése. Pero como la curiosidad mata, ¿verdad? Ellos se van alejando un poquito. De repente están lejos del grupo. Bueno, hay ovejas así, que están en el lugar asignado por el pastor, donde deben de estar, así como el Señor nos ha dado un lugar, nos ha establecido en un lugar, y a veces queremos salirnos, y el lugar donde el Señor ha establecido está en la escritura. A veces nos queremos desviar, pero quiero decirle que cuando Él es mi proveedor, yo le creo a Él en fe. ¿Y sabe qué? Y eso comienza, hermano, a veces con aquello que nos duele separarnos o despojarnos o desprendernos. Y ahí quiero que pueda entender, porque yo sé que aquí Dios le va a hablar a su vida. Comienza a veces con los recursos que nosotros tenemos. Sabemos de que el Señor, Él es mi pastor y Él es mi proveedor. Y ahí, hermano, quiero decirles que Dios bendiga a aquellas personas que son fieles en sus ofrendas y diezmos con el Señor, porque le creen a Dios. Es simplemente mostrar que uno cree en el Señor, porque Él es mi proveedor.
El Señor nunca pedirá de lo que no le ha dado. El Señor te mandará de lo que lo ha bendecido. Amén, hermano. Y ahí empieza la fe. Ahí comienza la fe en el Señor. Porque empieza en el corazón. Es algo que está en nuestro corazón. Por eso es bien importante que entendamos eso. Que si Él es mi proveedor, Él me bendice. David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. Y eso está incluyendo, me voy a despojar de todo eso. Por eso es importante hacerlo a Él, el buen pastor. ¿Sabe? Dice el estar, hermanos. Quiero que pueda entender esto. El estar juntos en este lugar, unánimes. Eso mueve algo poderoso en el Señor. La adoración hace que haya algo especial en el Señor. Ese es demostrar que Él viene a ser el proveedor, que viene a ser el que deposito yo mi confianza. Es al que le creo la palabra que ha dado. Por eso es lo importante de poder asistir, porque el asistir no solo es escuchar, es empezar a adquirir conocimiento y ponerlo en práctica. Amén. Dice ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 19, ¿lo tiene? Dice así: venid en Filipenses 4:19, mi Dios, pues que dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es claro, dice, Él suplirá. Si alguno está pasando necesidad, tiene que entender que el Señor es el que suplirá la necesidad por la que podamos estar pasando. Pero sabe que muchas veces la necesidad son consecuencia de la poca fe que podemos tener en el Señor. Él es claro en ese Salmo 23, porque Él dice ahí en ese versículo 2, dice: nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sabe lo que hace el Señor? Me hace descansar, me lleva a delicados pastos. Me lleva a esos lugares donde voy a ser saciado. ¿Sabe? Algo que quiero que usted pueda entender, que los pastos que dice la Escritura, yo no sé si usted lo ha pensado de esa manera. El Señor dice que tiene pasto fresco cada vez. Porque puede llevar usted las ovejas a un lugar, pero si solo comen, se van a comer ese pasto. No va a haber, va a tener que llevarlos a otro lugar para que sigan comiendo. El pasto que el Señor dice es la Escritura, la que nos alimenta. Por eso dice la Escritura ahí: te voy a hacer descansar en delicados pastos. Cuando yo leo la palabra, cuando yo la escucho y la empiezo a vivir, estoy entendiendo que Él me hace descansar. ¿A cuántos ha hecho descansar el Señor a través de la palabra? Si no leemos, no meditamos en ella, nosotros no podemos realmente encontrar esperanza, podemos encontrar alivio en las cargas que nosotros tenemos. Tiene que ser a través de la Escritura. Por eso le decía el salmista ahí: en delicados pastos me va a hacer descansar. En la palabra es que nosotros podemos descansar. Es muy importante. Dice Mateo 11:28. ¿Lo tiene ahí, por favor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. ¿Se recuerda una serie que compartimos, Jesús mi descanso? Es descansar en Él. Es decir, Señor, todo lo que lo que tengo, todo lo que estoy pasando, Señor, yo te lo doy a ti, porque yo no aguanto, es muy pesado para mí. ¿Cuántos han tenido un problema, una situación, algo difícil que han pasado en su vida que es demasiado pesado? Levante su mano, por favor. ¿Qué ha hecho con esa carga? ¿La sigue cargando? Se va a cansar. Se va a cansar. Es decirle: Señor, esto no lo aguanto. Y Él lo sabe. Jesucristo mismo nos dice ahí: venid a mí, venid a mí. Yo soy tu buen pastor. Yo te voy a quitar esa carga y te voy a hacer descansar en esos delicados pastos. ¿No es lo que decía Salmo 23? Yo sé que todos hemos leído Salmo 23, pero lo que menos pensamos es que el Señor quiere hacerme descansar. Por eso Él viene a ser mi proveedor. Él provee, me provee materialmente, provee espiritualmente, provee emocionalmente, provee en todas las áreas. Él viene a ser ese proveedor. El buen pastor provee en medio de aquella necesidad que podamos estar pasando.
Le estoy diciendo una palabra de fe en esta mañana, porque a veces nosotros necesitamos que nuestra fe sea efectiva y creer que el Señor, Él es mi proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Él conforta mi alma. Dice ahí en el verso 3, creo que está, dice la Escritura, el versículo 3, confortará, que dice, mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mire, cualquier situación que nosotros podamos estar pasando, no importa de qué índole sea, si sea material, si sea espiritual, si sea familiar, la que sea, va directamente al alma, porque en el alma están las emociones del ser humano. Por eso dice, confortará mi alma. A veces es difícil decirle al Señor que le dé paz. Había un corito que se cantaba, dice, puedo tener paz. ¿Qué dice ahí? En medio de la tormenta. ¿Se recuerda a Jesús en la barca? Los hombres de fe, los que habían visto los milagros del Señor. Estaba una tormenta ahí en medio del mar y Señor, moriremos. ¿El Señor qué estaba haciendo? Dormido. Sabía que Él simplemente con decir detente tormenta se detenía. El Señor está diciendo, confortará mi alma. Cuando hablamos de provisión, pensamos solo en las cosas materiales. Y bien, que piense así. Pero mejor el alma. Porque también Él provee para mi alma. Dice ahí, confortará mi alma. Bendito sea el Señor. Dice ahí que si Él es mi proveedor, Él me guía. Hay una gran diferencia en el Señor. Nuestro Señor nos guía, no nos maneja. Manejar es como nosotros a nuestros hijos. Porque nuestros hijos necesitan que nosotros lo manejemos, porque ellos no pueden manejar su vida. O sea, no tienen la madurez emocional, espiritual, natural, para que se puedan manejar solos. El Señor en nuestra vida nos guía, no nos maneja. El Señor viene a ser ese líder. El Señor es aquel que dice, los que son mis ovejas escuchan mi voz. Fíjense que el Señor tenía las ovejas. El pastor tiene las ovejas. El pastor va a rescatar a aquella oveja rebelde, pero sabe de que sigue siendo su oveja. Lo que pasa es que hay ovejas que son, como le digo, como los niños, ¿verdad? Que los niños le dicen, no hagas eso. Él sabe que se lo está diciendo papá y mamá. Él sabe que papá y mamá lo quieren, pero él quiere probar aquello. Quiere ver hasta dónde papá y mamá aguantan, ¿verdad? No sé si le ha pasado así con sus hijos, ¿verdad? Que usted le dice, no lo hagas, y los hijos se ríen, ¿no? Y lo siguen haciendo, ¿verdad? Bueno, no es que sean malos hijos, sino que están en una etapa de la vida. Hay ovejas en el Señor que vienen a ser así. Saben que el Señor es su buen pastor. Y a veces el Señor tiene que estarle diciendo, ven para acá, ven para acá. Por eso es que tiene una vara y un callado, ¿verdad? No sé si usted tendrá su vara y su callado en su casa, o la usó en algún momento, ¿verdad? Pero lo hace por bien, no por mal, lo hace por amor. El Señor guía nuestra vida. Dice el verso 3 ahí, dice, ahí lo tiene por favor, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por sendas de justicia. Yo no sé si usted entiende, o sea, Dios nos va a guiar por el buen camino, pero muchas veces nosotros no queremos ese buen camino, porque no nos parece atractivo, nos parece aburrido, nos parece desmotivante, como que no va conmigo, con lo que yo quiero, deseo, porque en mi mente todavía está con lo que yo vivía antes, a lo que Dios quiera que viva hoy. Bendito sea el Señor. Dice Deuteronomio 5:33, ¿lo tiene por favor? Dice, manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán, dice, una vida larga. Les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Es una palabra del Señor para el pueblo en ese momento. No nos está diciendo el Señor a nosotros que nos confortará, que nos guiará. ¿A dónde el Señor lo está guiando? ¿A dónde el Señor lo está guiando? Al cielo. ¿A dónde lo está guiando el Señor? Al cielo, hermano, a esa vida eterna. Ahí nos está guiando el Señor, amén. Jamás se le vaya eso de su mente. El Señor nos guía, el Señor nos conforta en esta tierra
porque vamos a estar un día con Él. Amén. Denle un aplauso al Señor. Déselo. Por eso ese buen pastor provee. Y si Él provee, hermano, Él hace descansar, conforta mi alma y me guía, no me maneja. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que alguien podrá entrar al cielo o alguien podrá ser salvo forzado? No podrá ser forzado. Tiene que venir voluntariamente. Decir, Señor, tú eres mi rey, te hago mi rey en este día, en este momento. Tú eres ese buen pastor y yo quiero ser tu oveja. El que no quiere ser oveja del Señor simplemente tendrá otro pastor. Dice que hay unos que son asalariados, pero realmente no dan la vida por las ovejas. Lo leímos en San Juan capítulo 10. Ese capítulo es bien importante para el creyente, porque aquel que no es el pastor de esas buenas ovejas, dice que no lo siguen. Cuando nosotros exponemos algo que no viene de Dios, escuche esto, usted no puede hacerlo porque no es la voz del pastor que está hablando, que es Jesucristo. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Bendito sea el Señor. Quiero que nosotros podamos entender esto. Si Él es mi buen pastor, ¿sabe qué hace el buen pastor? Protege. Escriba ahí en sus notas, por favor. Protege. Él protege. Él nos protege. ¿Hay alguien aquí que no necesite de la protección de Dios? Claro que todos necesitamos de la protección de Dios. Todos en este lugar necesitamos la protección divina. Dice Salmos capítulo 23 verso 4. ¿Lo tienen? Es la versión, esas letritas rojas que ve, es la NTV, es la nueva traducción viviente. Queda más clara esta versión, pero puede usar la Reina Valera. Dice Salmo 23. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Aunque usted y yo estemos pasando lo más difícil que nadie se puede imaginar. ¿Alguien tiene un problema difícil en esta hora? Levante su mano, por favor. No me lo cuente porque me voy a poner a llorar. No lo voy a poder arreglar. No importa si usted está pasando por ese desierto y no encuentre una fuente de agua. No importa si usted está en medio de aquel pantano donde hay un montón de obstáculos y de repente puede caer. No importa por donde usted está, si usted está bien con Dios y si Él es su buen pastor, dice que Él va a estar con usted. Quiero que podamos entender esto. El Señor permite situaciones en nuestra vida para que maduremos. Este evangelio no es tan suave como muchas veces se quiere presentar. No es así. Todas esas situaciones, por esos valles, como dice la Escritura, que podamos estar pasando, esos valles oscuros, nos ayudan en la vida. De usted que levantó su mano, de ese problema difícil que pasó o está pasando, ¿le ha servido en su vida? Porque si no le ha servido en su vida, va a seguir por ese valle oscuro. Pero si le ha servido en su vida, usted entenderá de que el Señor ha estado con usted y lo ha librado de cualquier peligro. Bendito sea el Señor. Así lo decía el salmista. Aunque yo pase por ese valle más oscuro, dice, no temeré, no temeré. O sea, mi confianza está puesta en mi buen pastor. ¿Por qué? Porque yo no dirijo mi vida a mi voluntad. Él dirige mi vida. Él me guía. Por eso es que no temo en las cosas que yo tengo que hacer. Y como un problema viene a ser una batalla que uno tiene que pasar. ¿Usted sabía eso? Usted puede perder batallas. Hay problemas en la vida que vienen a ser batallas. El Señor en esas batallas, Él está con nosotros. Le decía al salmista, aunque esté por ese valle oscuro, yo estoy contigo, porque yo soy tu pastor y tú eres mi oveja. El gran problema aquí es andar por un valle oscuro y que Él no sea mi pastor, porque ¿cómo Él me va a guiar?
¿Cómo yo puedo acudir a Él? ¿Cómo Él me puede dar ayuda? ¿Cómo yo puedo reconocer que lo necesito? No sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Por eso el buen pastor protege. Y dice la escritura ahí, tu vara y tu callado me protegen y otra vez dice, confortan. Él está con nosotros en medio de esas situaciones. Y dice que esa vara y ese callado, hermano, a veces no nos gusta que el pastor tenga la vara y el callado, ¿verdad? La vara y el callado viene a ser a veces esa palabra del Señor que tiene que hacer algo en nuestra vida. A veces, aquí entre usted y yo, nadie más, hermano. ¿Acaso no le duele a veces cuando leemos la escritura? No nos da como que golpe más duro, ¿verdad? Señor, me está dando, ¿verdad? Como que, Señor, ¿por qué tan duro? Porque a veces la gente dice, ¡qué dura la palabra! ¿No ha escuchado esa frase usted? Pues ya sé que usted no la dice, otro hermano le habrá contado, dice, ¡qué duro ahí, ¿verdad? El Señor tiene una vara y un callado. Y dice que lo hace para protegernos, porque también no hay ovejas, también hay pastores falsos, hay lobos. Y esa vara y ese callado les sirve para espantar todo aquel falso, ¿me entiende? Pero también para decirle a aquella ovejita, hey, mamito, es por este lado, no puedes salirte de este prado. Por aquí tienes que andar. Y la buena oveja, ¿qué cree que hace? Se le corretea. No, escucha la voz de su buen pastor. Ve la vara como cuando usted saca el cincho, ¿verdad? De sus hijos, ¿verdad? Y usted dice, no lo hagas. Y cuando usted ya la tiene en la mano y que ya va en el aire, ese niño hace lo que usted le estaba pidiendo, pues ya muy tarde. O sea, ya le cayó, ¿verdad? Bueno, así viene siendo la palabra del Señor. Hermano, a veces lo hacemos porque con respecto a la familia, ¿creen que lo hacemos porque no queremos a nuestros hijos? Lo hacemos porque queremos a nuestros hijos. Ahora, el Señor lo hace porque nos ama, porque somos sus ovejas, amén. Y nos hace para protegernos, amén. Porque podemos salirnos y pasar por un valle oscuro. Bendito sea el Señor. Por eso dice, Él está con nosotros en las batallas. Él nos protege. En medio de cualquier situación, Él está con nosotros, amén. Cuando nosotros peleamos una batalla más, quiero decirle esto, sacando lo personal que puede estar pasando, si es una batalla más para la obra de Dios, tenga la plena seguridad que tendrá el respaldo del Señor, porque el Señor nos ha llamado para hacer su voluntad y hacer su obra, ¿verdad? Dice Deuteronomio 21, ¿lo tiene por favor? Cuando salgas a la guerra con tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Porque Jehová vuestro Dios va, ¿qué dice? Con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahí, si usted se va a ese capítulo de Deuteronomio, eran leyes de guerra. El pueblo tenía que pelear para sobrevivir, para conquistar una tierra que el Señor le había prometido. Le voy a decir esto. El Señor le dice, no te olvides que yo te saqué de Egipto. ¿A cuántos el Señor los ha sacado de Egipto? Qué poquito, ¿verdad? Quiero decirle esto. Egipto representa esa vida pasada, esa vida de esclavitud, esa vida desordenada que podíamos tener, porque aquí nadie tenía una vida ordenada. Todos estábamos en Egipto. El Señor dice que vino a salvar, vino a rescatar aquello que se había perdido del mundo. A eso vino el Señor. Por eso el Señor dice que no nos olvidemos que Él está con nosotros. Por eso Él está bendiciendo a cada uno en medio de esas batallas que podamos tener. Cuando son aquellas cosas, porque mire, yo le voy a decir esto, a veces no somos nosotros, pero sí gente que está alrededor de nosotros. Fácil. Usted puede llevar una vida agradable delante del Señor, pero no sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero sus hijos pueden llevar una vida agradable delante de Dios, pero no los papás. Aleluya. Recuerde que usted no puede controlar la voluntad de alguien. Ese alguien tiene que entregarse al Señor en medio de esa situación. Pero usted igual está pasando una batalla, está pasando una situación. Y el Señor sabe, pero hay cosas que no podemos nosotros dejar
quitar. Dios las permite y seguirá permitiéndolas. Por eso dice, Él confortará mi alma en el Salmo 23. Porque no está muchas veces en nosotros. Por eso Él está fortaleciéndonos, aunque no seamos nosotros, pero nosotros seamos los afectados. Muchas veces así nos sucede, más en la familia. Quiero que podamos entender. Por eso dice, aunque vengan carro y caballo y un ejército más grande que tú. Mire, los que estamos aquí, yo no sé cuántas veces usted ha visto ese problema más grande que Dios. ¿Cuántos se han pasado por un problema, una situación? ¿Cuántos lo han visto más grande que Dios? Ay, hermano, entonces ¿por qué se asusta? ¿Por qué se aflige? ¿Por qué entonces deja de estar pensando que le va a venir mal? Porque usted está pensando o está creyendo que ese problema es más grande que Dios, o esa situación que está pasando es más grande que Dios. Pero Dios está ahí con nosotros en todo momento. Amén. Por eso Él nos protege, Él nos guarda y nos cuida en cada una de esas situaciones que podamos estar pasando. ¿Y sabe qué? Él renueva nuestras fuerzas en medio de las batallas. Hermano, los apóstoles del Señor pasaban situaciones difíciles. Y cuando uno lee la escritura dice, ¿de dónde estos hombres podían seguir adelante con esta obra encomendada de parte del Señor? Humanamente se cansan. A veces si usted venir a la iglesia el domingo se cansa. Solo con venir y se cansa. Imagínese hacer la voluntad de Dios. Que esa ya es otra parte de la vida que Dios nos ha dado. Nos cansamos. Él viene a ser el que renueva nuestras fuerzas. Dice Isaías 40:31, ahí sí lo puede buscar en su Biblia, por favor. Dice, ¿lo tiene? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Lo tiene Isaías 40:31? Ese yo sé que usted se lo sabe. Levantarán alas como las águilas. Correrán. ¿Y qué dice? Y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. Él me protege. Él tiene ese cayado. Él tiene esa vara. Dice ese Salmo 23. Bien importante cuando lo leemos. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Y dice el 5. Miren la versión que tiene Reina Valera. La versión esta. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos la escritura nos damos cuenta de algo. El Señor dice, ha dado la victoria ya. ¿Usted sabía eso? ¿Usted ya sabía eso? Mire, usted no lo cree. ¿Sabe? Dice la escritura que el Señor dio la victoria en la cruz del Calvario. El Señor nos hizo libres a través de ese sacrificio en la cruz. Amén, hermano. El Señor nos sanó en la cruz. El Señor quitó toda enfermedad en la cruz. Toda maldición la quitó en la cruz. No nos dio la victoria ya el Señor. Amén, hermanos. Pero mire qué poco convencimiento. Ahí nos damos cuenta realmente que es Jesús mi pastor. Porque una oveja no puede pensar por sí misma. La oveja hace lo que su pastor le dice, que es Jesucristo. ¿Acaso el Señor nos habla a través de la escritura? Amén. Él nos habla. Aquella oveja que no va por donde el pastor dice, simplemente no es su oveja. Amén, hermanos. Él nos protege. Y por eso dice ahí la escritura que Él renueva las fuerzas. Porque muchas veces se cansa. Muchas veces uno dice, ya no tengo fuerza, Señor, para seguir adelante. Yo no sé qué usted dice en la oración del Señor, a la oración, a ese buen pastor, decirle, Señor, renueva mis fuerzas como el búfalo para seguir adelante, porque yo no puedo solo. Pero tengo que tener claro que Él tiene una vara y un cayado. Y muchas veces Él nos va a dar unos cuantos así con la varita que nos va a doler, pero lo hace por amor a nosotros, para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos. Amén. Por eso es bien importante que no importa el problema que usted y yo podamos pasar y sintamos debilidad, Él es el que da fuerzas al cansado. Que ninguna situación, porque vea,
¿Cómo podemos saber si un cristiano es maduro en el Señor? Cuando vienen las pruebas. No cuando las cosas le estén yendo bien. Cuando vienen pruebas y usted se mantiene firme. Amén. Parado sobre la roca que es Jesucristo. No cuando viene una situación, ya me desanimé, ya para qué voy a la iglesia si nada cambia. Ahí no son los años que uno tenga de ser cristiano. Es la madurez que uno haya adquirido a través de la palabra del Señor. En saber de que estoy parado sobre la roca. Y aunque venga una tormenta, Él me protege. Y que Él va a guardarme de todas las situaciones peores que puedan venir. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora, por favor. Él es mi buen pastor. Él es mi buen pastor. Él da la vida por las ovejas, dice San Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor, no soy como un pastor. Quiero que entienda esto, qué referencia tan literal la que dice el Señor. Yo soy tu pastor. Las ovejas, le hago una pregunta aquí. ¿Las ovejas son agresivas o son mansas? Otra vez le voy a hacer esta pregunta. ¿Las ovejas son agresivas o son mansas? Son mansas. Por eso el Señor dice, yo soy tu buen pastor y tú eres mi oveja. O sea, que tiene que ser como aquello, ¿verdad? Así, con chiflido. No sé si usted ha visto que cómo son los animales de inteligentes. Y a veces más que nosotros. Esos animales no escuchan la voz o un silbido o algo, un ruido, y ya saben. Ya saben. Yo no sé si usted ha tenido una mascota, un chuchito, un perrito, no sé, o sea, chuchito, no chuchito de comer. Pero se da cuenta que son inteligentes. Saben que cuando hacen algo indebido, ¿por qué hiciste eso? Ay, se pone la carita el animalito de que hizo mal, ¿verdad? ¿Cómo perdóname, verdad? ¿Verdad que sí? ¿Ha visto que cuando usted lo tiene bien entrenado, como decimos, ¿verdad que sabe cuando hizo algo malo? Ah, qué bueno, ¿verdad? Y la oveja viene a ser todavía más mansa que cualquier otro animal. La oveja no sale revoloteando. La oveja no es un caballito. No, escucha la voz del buen pastor y decir, por algo me lo está diciendo. Porque quiere ser mi proveedor. Porque donde yo vaya no voy a encontrar pasto fresco. Porque voy a estar en peligro. El Señor nos guarda del peligro. Por eso Él me protege. Amén. El estar aquí, aprender la palabra del Señor, el Señor nos está protegiendo de tanta cosa que pueda estar moviéndose en el mundo. Recuerde que si hay un buen pastor, también hay malos pastores, malos, hay lobos rapaces queriendo devorar a esas buenas ovejas. Amén. Es bien importante que entendamos, por eso Él es un buen pastor. Y como es mi rey, como Jesús es mi rey por siempre, el buen rey desea lo mejor para su pueblo. No desea lo peor. Esa es la diferencia de los gobernantes terrenales a Dios. Los gobernantes terrenales, no importa presidente, reyes, no importa, ven sus intereses. El Señor ve el beneficio hacia nosotros. Amén. Porque Dios sigue siendo Dios. Amén, hermano. Amén. Le creamos o no le creamos, Él sigue siendo Dios. Lo hagamos en nuestro proveedor, Él sigue siendo Dios. Querramos nosotros que nos proteja, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo ese poderoso. Bendito sea el Señor. ¿Sabe otra cosa que hace este buen pastor, Jesucristo? Él promete. Escriba ahí, por favor. Promete, da promesa. ¿Sabe que nosotros tenemos promesas del Señor? ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado promesas? Pensamos que Dios solo nos da regaños, ¿verdad? Ay, qué duro este evangelio, porque no hay nada bueno para mí, ¿verdad? Estamos buscando lo bueno, pues también hay algo bueno. Hay cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Dice Salmos 23:6, dice así. Todos juntos, por favor, ayúdenme a leerlo. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré. Vea. Otra vez, piense. Cierre sus ojos, le voy a leer este pasaje. Cierre sus ojos, por favor. Se lo voy a leer para que usted empiece a imaginarlo.
ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré. No puedo ir tras las bendiciones. Esas vienen. Esas dice que me siguen. Señor, ¿cómo tú me estás dando? ¿Cómo tú me estás bendiciendo? No voy tras ellas. Dice, me seguirán. Dice, o sea, van detrás de nosotros porque yo voy buscando al Señor. Yo estoy pues teniendo mi mirada en Jesucristo. Allá quiero estar con Él. Es una promesa, la vida eterna. Amén. Pero dice, tu bondad, dice, y tu amor inagotable me seguirán todos los días. Esa bondad, el Señor nos da bondad. El Señor ha prometido bondad. El Señor ha prometido misericordia. Y dice, todos los días de mi vida. Y dice, y en la casa del Señor viviré. No dice moriré, viviré. Yo no sé si usted se puede imaginar, pero muchas veces nosotros vamos tras las bendiciones de Dios. Pero cuando nosotros vivimos una vida agradable a Dios, esas bendiciones nos siguen. Esas bendiciones están tras nosotros porque el Señor nos las está dando. Pero la gente se mueve tras las bendiciones. Yo quiero ser bendecido, yo quiero lo otro. Está busque y busque y no arreglas las cosas pasadas. Él es el buen pastor. Y Él da promesa. Y la promesa que el Señor da, aunque la Biblia menciona acerca del dinero, de la riqueza y de la administración, la menciona cantidad de veces. Pero ¿sabe qué? Hay algo que la palabra dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 25. Y esta es la promesa que Jesucristo nos hizo: la vida eterna. Dele un aplauso al Señor. Si usted quiere creerle a una promesa de Dios, es la vida eterna. Él es el buen pastor. Dice, confortarás mi alma por senda de justicias, por amor de tu nombre, y en la casa del Señor viviré. Y Juan 2:25 dice, y esa es la promesa, la vida eterna. Usted está aquí para la vida eterna. Usted no está aquí para otra cosa más. Si usted está esperando un lugar para ser bendecido, hermano, quiero decirles que puede tomar su decisión, pero ese lugar es para la vida eterna. Amén. Esa es la mirada de esta iglesia. Dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes, firmes, sin dudar, sin tener pensamientos de estoy aquí en el agua o estoy aquí en lo mojado, entre lo bueno y lo malo, entre lo frío y caliente. No, estar firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien la prometió. ¿Cuántos le creen a las promesas del Señor? Él lo dijo. Él lo dijo. Y Él no cambia, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Él lo dijo. Yo le creo a Él. Él es mi buen pastor. Y yo le creo a su voz. ¿Y sabe qué? Le voy a decir esto. Ese buen pastor vino aquí a la tierra y también se hizo oveja. También dio su vida. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Y Él también se hizo oveja, obedeciéndose a sí mismo. Fue a la cruz como ese sacrificio perfecto. Dice Isaías 53:7, angustiado Él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, e inmudeció y no abrió su boca. Y pudo decir, yo soy el rey. Envía unos ángeles para salvarme y destruir a estos perversos, a estos malvados. Él pudo haber hecho, pero dice que Él fue obediente a sí mismo, y como oveja fue llevado delante de esos perversos. ¿Y sabe quiénes eran esos perversos? Hay aquellos, usted y yo, cuando fallamos, cuando pecamos, cuando hacemos aquello indebido. Por usted y por mí fue que el Señor lo hizo. Todo para dar cumplimiento a una promesa, la vida eterna. Amén, hermanos.
la vida eterna. ¿Cuántos realmente Jesucristo es un buen pastor? Es Él el pastor. Mateo 25, 33. Ya hay algo de parte de Dios, porque este pasaje yo lo escuché el día viernes que fui a la reunión, pero quedé callado porque yo dije, Señor, tú algo quieres con nosotros. Dice, hermano, con el dolor en mi corazón, quiero decirles que el Señor, si Él es un buen pastor, Él pone a todos los que están ahí en su prado. Él dice, las que son mis ovejas, síganme. Y las que son las ovejas de Él, lo siguen. Pero las que no, se quedan o van por camino contrario. Por eso le dije que Él guía, Él no maneja, Él no fuerza. Él guía la vida. Él dice, este es el camino. Dice que la puerta a la perdición es ancha, ese camino es ancho. Es ancho, hermanos. O sea, le estoy diciendo como que usted vaya por el Belco y hayan 6 carriles a la perdición y haya una ruta alterna que solo un carro va a lo que nos puede llevar a la vida eterna. Es ancho. Cualquier situación en la vida nos puede desviar de ese camino. Pero dice allí en Mateo 25:33, y pondrá las ovejas a su derecha y los que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Amén. Bendito sea el Señor. Vea que ya no está hablando, hermano, como pastor. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando como rey. ¿Se da cuenta usted de eso? No se está pastoreando aquí. Pero cuando Él diga, vengan las ovejas de mi Padre a la derecha, está hablando como rey. Pero también menciona algo triste. Yo sé que usted no, pero hay otros que sí. Que dice a la izquierda, los cabritos. Aquí no hay cabritos, hermano. Aquí no hay cabritos. ¿Cuántas ovejas del Señor hay? Levante su mano. Levante su mano. Bendito sea el Señor. Hermano, créame que hay promesa. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Y si la palabra a veces es un poco fuerte, Él es el buen pastor. Y lo hace porque va a ser su proveedor. Porque Él es el que lo protege. Él es el que le promete. Él es y Él es. Amén. Bendito sea el Señor. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. ¿Sabe qué?